Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Felices Pascuas. Son las 6 de la mañana de este lunes de Pascua, 13 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue la marcha del coronavirus por el mundo. Los Estados Unidos, el peor de todos. España, que había caído, volvió a subir en el número de muertos. En fin, la situación no cambia mucho. En Colombia no es un desastre, pero tenemos muertos. 2 médicos han ofrendado su vida por salvar la de todos nosotros. La Semana Santa fue imponente desde el Vaticano. Tal vez le sobraron al Papa algunas alusiones de carácter muy político, pero fue una hermosa experiencia espiritual y religiosa. Estamos de acuerdo con Corfi Colombiana. Se está trabajando en la dirección correcta, pero falta. Hoy, lunes 13, se sabrá qué va a hacer el gobierno con las MIPYMES. Si se trata de créditos blandos, estamos perdidos. Las MIPYMES no pueden pagar nada. No hay banquero que en su sano juicio le otorgue un crédito a una empresa que se quedó sin recursos, que no puede vender, que no puede producir. Eso tiene que ser una línea de crédito especial del gobierno nacional con la plata de todos. O salvamos a las pequeñas y a las medianas empresas o estamos perdidos. Se habla de que de ellas dependen 18 millones de personas. López-Gatell, subsecretario de Salud de México, calcula que hay 8 infectados por cada caso conocido, para un total de 26,000 personas infectadas en México. La Fundación Santo Domingo dona 100,000 millones de pesos para combatir el coronavirus. Otro hermoso ejemplo del compromiso de los empresarios con el país. Los zapateros del barrio Restrepo, un buen ejemplo de lo que decimos. Los zapateros del barrio Restrepo no tienen horizonte en este momento y los obligan a parar y no tienen a quién venderles si produjeran. ¿Qué se va a hacer con ellos? Colombia pide al Fondo Monetario Internacional renovación de la línea de crédito flexible por 10.800 millones de dólares. Sea con ese dinero, sea con las reservas, sea con créditos directos del Banco de la República, lo cierto es que salir ya. Esto no da una espera más a defender la existencia y las nóminas, particularmente de las empresas medianas y pequeñas del país. El aporte de los funcionarios al coronavirus. A los funcionarios les bajaron el sueldo y pues seguramente está bien en la medida en que eso sea voluntario. Pero si se trata de una rebaja del sueldo manu militare, ¿habrá facultades para eso? El senador Petro dice tener cáncer de esófago. Otros dicen que se trata de otra fantochada más de Gustavo Petro. Aquí en Bogotá le hicieron exámenes y no aparecen, y los que aparecen dieron que no tenía nada, pero salió del país sin permiso. Se tiene que quedar por fuera del país sin permiso. Tiene que defender su investidura porque de otra manera la perdería. Entonces acude a esta fantochada. ¿Será así? Si nos equivocamos, le pediremos perdón.
más del 30% de los muertos en Nueva York son latinos. Es que los latinos son los que no pueden parar de trabajar en Nueva York. Los latinos son los que están más expuestos. Y por supuesto, los latinos son los que más sufren, ellos y los negros. Cientos de trabajadores de la carne en los Estados Unidos con COVID-19. En total, en los Estados Unidos sobrepasaron hace rato los 500,000 infectados. Funcionaron los ventiladores mecánicos financiados por Postobón. Enhorabuena. Felicitaciones a estos expertos, felicitaciones a Postobón por lo que hizo. En los Estados Unidos tuvimos 2.108 muertos en un solo día. En el mundo teníamos menos de 500 muertos a mediados de marzo. Hoy hay más de 5.000 a comienzos de abril. El Reino Unido tiene 917 muertos en un día para un total de 9.875. 3 casos de coronavirus en cárcel de Villavicencio. Ya el hacinamiento de las cárceles está produciendo lo que tenía que producir. Eso tenía que ser así. Hay alarma. ¿Qué es lo que se va a hacer? El gobierno no toma decisiones. Suecia, un ensayo que salió muy mal. La decisión libre de cada uno. Estocolmo está perdida, dice infectóloga. 9.141 casos y 793 muertos. Ecopetrol cierra planta de productora de gasolina por coronavirus en Barranca Bermeja. Muere en México el presidente de la Bolsa de Valruiz. El coronavirus no sabe de clases sociales definitivamente. En el Reino Unido, el Premier Johnson salió del hospital, pero sigue delicado en su casa. Los Estados Unidos está a la cabeza del desastre, con 549.211 infectados y 21.692 muertos. Francia desembarca tripulación del portaaviones nuclear Charles de Gaulle con 50 casos de enfermos en su interior. España volvió a subir, Italia está bajando, la Florida es un desastre con 19.895 casos y 461 muertos. Hay una esperanza, una droga que se llama Remdesivir. ¿Sirve? Se le aplicó con éxito a un número reducido de personas que estaban en estado crítico y el 68% de ellas se pudo recuperar. Y hoy en la historia recordaremos a un grande de la dignidad, de la lucha por sus convicciones, Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Lo tenía todo para librarse de las presiones de Enrique VIII para que le declarara nulo el matrimonio con Catalina y para que lo reconociera como jefe de la Iglesia. Moro se negó y fue sacrificado. Santo Tomás Moro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También estamos, por supuesto, en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros a nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Y también estamos en las principales plataformas de distribución de podcasts. Principalmente estamos en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Allí podrán encontrar también
nuestro programa y todas las secciones bien organizadas. No olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y estar conectados. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a través de @hora de la verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram, en donde nuestra cuenta es @la hora de la verdad oficial. En Facebook también estamos siempre pendientes de sus opiniones y estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En Colombia son las 6 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. En estos momentos de cuarentena en casa, la hora de la verdad te acompaña. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, con el exministro Fernando Londoño Hoyos. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana y esta semana de Pascua actualizando las cifras del coronavirus en Colombia tras este receso de Semana Santa y en medio de la cuarentena nacional que vive el país, con diferencias en su implementación en los distintos municipios de Colombia. En algunos municipios pues hay medidas como el pico y género, en otros el pico y cédula y en otros simplemente no hay nada. Pero la gente, en su mayoría, en casa, esperando contribuir así a que se aplane la curva, esa curva que seguimos monitoreando muy de cerca y que arrastra consigo ya 2.776 contagios en nuestro país y deja 109 fallecidos, entre los cuales lamentablemente registramos en las últimas horas el fallecimiento de 2 médicos, el doctor Carlos Nieto y el doctor William Gutiérrez, 2 héroes que fallecieron en Bogotá, en la capital del país, a causa del COVID-19. A ellos se sumó también en las últimas horas el nombre de Joaquín Satizábal, quien era el conductor de una ambulancia en Valle del Cauca y también terminó contagiado con el COVID-19. Vamos entonces monitoreando cómo avanza el tema de los contagios en nuestro país. Seguimos las cifras muy de cerca y en ellas podemos ver cómo, por ejemplo, en el último reporte que entregó el Instituto Nacional de Salud sobre los contagios, en donde se da cuenta de un incremento de 67 casos, bien, pues de esos 67, 5 casos son casos directamente importados, es decir, casos que llegaron en avión a través de los aeropuertos internacionales antes del cierre, que recordemos ocurrió el pasado 23 de marzo. Pues bien, aún seguimos viendo casos que se están confirmando en este momento y que llegaron antes del cierre, así que para que vayamos viendo un poco la diferencia entre los tiempos de diagnóstico y los tiempos de contagio, porque necesariamente estos son personas que se contagiaron antes de volver al país, se encuentran en Santander, en Valle del Cauca, en Caldas, en Antioquia y en Bogotá, y llegaron infectados de España, de Brasil, de Ecuador y de Estados Unidos, así que aún seguimos viendo casos importados. Los casos importados en total suman 755 de los 2.776 casos que hay en este momento en nuestro país. Pues con esto abrimos la mañana monitoreando las cifras, siguiéndolas muy de cerca y revisando si logramos o no aplanar esa famosa curva. No se logra aplanar la famosa curva. Estas 2 semanas que vienen son semanas cruciales para Colombia. Por Dios, quédese en casa. Por Dios, es el momento final de lo que puede ser un gran sacrificio, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con buenas maneras, con buen estilo, con buen talante. Hay que estar en casa con los suyos. Hay que dedicarse a la lectura o a la escritura o a lo que a usted más le convenga y a cuidar a sus hijos y a disfrutar su familia. Quédese en casa. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. La cifra de contagios en el mundo por el coronavirus COVID-19 es de más de 1.800.000 desde que inició la pandemia. Más de 114.000 personas han muerto por el virus y 431.629 se han recuperado. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de personas contagiadas, con 557.590, y con más muertos a causa de esta enfermedad, pues hay más de 22.000 personas que han fallecido.
España sigue siendo de segunda en la lista de contagios con 169.496, mientras que algunos negocios se preparaban para reabrir después de una relajación de las estrictas medidas de confinamiento del país. El porcentaje se incrementó el domingo tras una serie de decesos. Un total de 619 personas murieron a causa de la enfermedad en la última jornada, por encima de las 510 notificadas el día anterior. De tercera está Italia con 156.367 personas contagiadas y según datos del gobierno italiano, en ese país en las últimas 24 horas se produjeron 431.000 nuevos fallecimientos, cifra más alta desde el 19 de marzo. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson fue dado de alta del hospital donde estaba interno desde hace 10 días, 4 de ellos en cuidados intensivos por coronavirus. Johnson agradeció al personal médico y se informó que no retornará inmediatamente en el trabajo, pues se encuentra aún recuperándose de la enfermedad en su residencia en el noroeste de Londres. Y mientras muchos países mantienen sus cuarentenas por el coronavirus, entre ellas India y Rusia, otros comienzan a implementarlas y hay otras naciones como Austria, República Checa, Dinamarca y Noruega que están empezando a salir de las normas de aislamiento y restricciones de circulación para evitar que se propague el COVID-19. Según expertos, estos países que se preparan para aliviar las restricciones tienen algo en común, y es que están entre los primeros de Europa en implementar cierres o medidas de distanciamiento social severa. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando, porque el virus es un enemigo bastante invisible. El coronavirus es un enemigo temible, anda regado por todo el mundo. Estas semanas pueden ser definitivas para comprender la magnitud del problema en muchos sitios donde no lo quisieron comprender a tiempo. Ya se verá qué sucede. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy lunes 13 de abril, como estaba anunciado, habrá sesión en el Congreso de la República, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, luego de unas semanas de debates realmente inútiles, donde se discutía sobre si debían sesionar virtualmente o presencialmente, y si lo hacían virtualmente, cuáles eran las consecuencias jurídicas en medio de la pandemia por el COVID-19 que azota no solo el mundo, sino también a Colombia en proporciones importantes. Más de 109 personas fallecidas son la muestra de que las cosas no van muy bien. De donde obviamente salieron ideas en el sentido de hacer una sesión presencial, en un verdadero y claro desafío por parte de algunos legisladores contra el presidente de la República, Iván Duque, y sus decretos legislativos que prohíben la reunión de más de 50 personas y la circulación de ciudadanos por el país en medio de esta cuarentena. Lo más importante y sorprendente es que solo hasta el viernes pasado, por fin, entraron en razón algunos y decidieron, tanto en Cámara como en Senado, programar para hoy, a las 3 de la tarde, las respectivas plenarias para la aprobación de actas, presentación de constancias y el anuncio de proyectos. Casi un mes esperando lo que era obvio, y es que había que iniciar sesiones de manera virtual y atendiendo el decreto presidencial que así lo habilitó para las corporaciones y demás organismos que tuvieran que resolver sus asuntos de manera colegiada. Y me refiero obviamente a las altas cortes que desde hace mucho tiempo vienen sesionando de manera virtual. Ya no habrá excusa para algunos congresistas que se quedaron sin discursos populistas y deberán estar en las pantallas de su computador o de su iPad o su celular esta tarde en la sesión que es histórica para el país, pues con la plataforma Zoom se deberán reunir los 108 senadores y los 171 representantes a la Cámara, que no tendrán excusa para no asistir a esta sesión virtual que podrá dejar al desnudo problemas de conectividad en muchas regiones del país. Esto obligará a repensar lo que está pasando con el Internet en tantos lugares de Colombia. Veremos, doctor Fernando, qué sale de esta sesión virtual, porque estaremos muy en punto de las 3 de la tarde atentos a la transmisión que los oyentes podrán seguir a través del canal institucional o a través de la plataforma YouTube en el canal del Congreso de la República. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa con esto que se pudo hacer desde el primer momento, que no se hace ahora, y será el momento de probar la confiabilidad y la extensión de los servicios de Internet, ¿verdad? Ya veremos qué pasa con los representantes a la Cámara de las regiones apartadas
Vamos a ver qué sucede. Esperamos que todo transcurra como tiene que transcurrir. Esperamos que así sea. Santiago José Castro, buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para todos los oyentes de la hora de la verdad. El informe La economía en tiempos de COVID-19 del Banco Mundial sugiere un crecimiento económico negativo de 4,6% en la región, con una recuperación hacia un 2,6% de crecimiento en 2021. Para el Banco Mundial, América Latina ya enfrentaba serias dificultades y el crecimiento de los últimos 5 años había sido decepcionante. Soportar las tendencias hacia mayor gasto social, que es gasto público, era cada vez más difícil en un escenario donde los precios de los commodities, productos extractivos o primarios como el petróleo, caían sin freno. De igual modo, doctor Fernando, la alta tasa de informalidad agrava aún más las cosas y va de la mano con la limitada capacidad de maniobra fiscal de los gobiernos en la región. El gran debate está en buscar el equilibrio entre el costo para la salud y el costo para la economía de las medidas que se han tomado. El Banco Mundial incluye el impacto de las protestas de 2019 y sugiere como factores que las podrían explicar años de mediocre crecimiento económico y reformas fiscales que afectan a la población, la desigualdad y la gran brecha en los niveles de vida que generan frustración y la debilidad institucional que no logra contener la ya desbordada corrupción. Sin embargo, las correlaciones que se presentan, doctor Fernando, demuestran que se han presentado más protestas en países con menor desigualdad en el ingreso, que el malestar social no tiene una relación significativa con instituciones democráticas más fuertes y que no existe una relación entre intensidad del malestar social e ingreso per cápita. En el caso colombiano, se incluyen las protestas estudiantiles y el paro nacional que terminaron en gravísimos actos de violencia. Toda la región se vio afectada por la caída en los precios del petróleo, pues seguimos siendo altamente dependientes de los recursos naturales. De manera pues que teníamos gasto público disparado en programas sociales, una tasa de informalidad cercana al 50%. Protestas porque sí y porque no. Gobiernos que las enfrentaban con la chequera y por supuesto el cheque posfechado. Y una caída dramática en los precios del petróleo. La cereza del pastel, doctor Fernando, fue el COVID-19. La reacción del gobierno en Colombia ha sido adecuada, sin duda. Pero superada la pandemia, tenemos que volver a las cosas, a ajustar aquello que votamos por ajustar en 2018. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Y no se les olvide que hoy es un día crítico dentro de este proceso. Hoy se sabrá cómo se le tiende la mano a las empresas medianas y pequeñas, de las que dependen tranquilamente 18 millones de personas, 7 millones de empleos. Vamos a ver qué pasa y cuál es la decisión final que toma el gobierno. Créditos blandos, un absoluto desastre. Créditos a una empresa que está cerrada, que no puede abrir, que no tiene clientela, que no tiene con quién trabajar, es un contrasentido. Vamos a ver qué sucede hoy. Hoy es un día crucial para Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Crisis en el Barcelona. En medio de semejante situación que se está viviendo a nivel mundial por el coronavirus en el mundo del deporte, estalló una crisis directiva en el club catalán. Su presidente está acorralado luego que esta semana pasada hubo una renuncia masiva de dirigentes. 6 directivos, entre ellos 2 vicepresidentes, dieron un paso al costado. La presunta utilización de una empresa para influir negativamente en el prestigio en las redes sociales de jugadores, exjugadores y parte del entorno del club, sin conocimiento de parte de la directiva, fue la gota que llenó el vaso para entrar en esta situación. Los directivos que renunciaron aseguran que tomaron la decisión al verse incapaces de revertir los criterios y la forma de gestión del club ante los retos a futuro, en especial a partir del nuevo escenario post-pandemia. Desde que en julio de 2015 Josep María Bartomeu ganara las elecciones para presidente, los cambios en la junta directiva han sido constantes. De 21 integrantes, 11 han presentado su renuncia
por diferentes motivos. Solo uno de ellos, un vicepresidente, se mantiene en el cargo desde entonces. Ahora sí, doctor Londoño, vamos entendiendo por qué el argentino Lionel Messi expresa su molestia de vez en cuando, la más reciente por las presiones que existieron para que los profesionales del club redujeran sus sueldos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata. Y bueno, en este momento de coronavirus, en este momento de desastre económico, porque esto es un desastre, vale la pena oír las personas que están dedicadas a estudiar las posibilidades de una redención, de una salida, de una respuesta a semejantes desafíos como los que tiene el país. Hay una institución muy cara a nuestros afectos, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, cuya función es esa, pensar por anticipado en lo que viene para este país.